Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de a qué horas vean el video. Me da mucho gusto volverme a conectar con ustedes y los quiero felicitar por haber llegado hasta aquí. Recuerden que si tienen alguna duda con su tarea, no duden en consultarnos. Es un proyecto final, cuenta para la calificación, así que tienen todo el tiempo para hacerlo y hacerlo muy bien, con excelencia, como hasta el momento ustedes han trabajado. Pero si hay alguna duda, por favor, con mi esposa, con Elizabeth o conmigo, pueden aclararle con todo gusto. Les vamos a ayudar. Vamos a orar. Dios, yo quiero agradecerte mucho el privilegio que me das de compartir con mis hermanos, agradecerte el testimonio de este grupo, agradecerte tu bendita palabra que siempre tiene instrucciones muy claras para nosotros. Hoy, Señor, vamos a tocar un tema muy importante y quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú guíes mis labios, guíes todo la exposición, tomes control completo del internet, de la computadora, de mi ser y de cada uno de mis hermanos. Quita todo impedimento, toda carga, todo distractor, para que tu bendita palabra llegue a nuestros corazones y la podamos vivir. Guíame por tu Santo Espíritu para lograr este cometido. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, hoy vamos a ver un tema por demás hermoso, pero que en labios de un pastor muchas veces suena chocante. Y yo espero que ustedes lo escuchen y lo analicen, lo vean con un corazón dispuesto a aprender. Es un tema muy importante y en la iglesia hablamos poco de él porque no queremos que se malinterprete. Diezmo, primicia, ofrenda y limosna. El tema original era diezmo y ofrenda, si así lo ven en sus temarios, pero yo quise tocar otros dos puntos que casi no se ven, y que es la primicia y la limosna. ¿En la iglesia se pueden dar limosnas? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto y vamos a enterarnos de qué es una limosna. Así que vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy. Primer carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, decía Pablo a la iglesia de Corintios, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí Pablo está dando un consejo a la iglesia. Él iba a ir a visitarlos y no quería ser gravoso. Entonces, cada primer día de la semana, cada que se reunían, cada uno debería de apartar algo. ¿Qué cantidad? Bueno, según hubiera sido prosperado, y guardarlo para que cuando Pablo llegara no se recogieran entonces ofrendas. Bien, esto es hermoso. Miren, Dios siempre nos va a dar el ejemplo, siempre. Y Él, desde un principio, da desde el principio. Miren, algunos ejemplos. Él sembró un huerto y a quien se lo dio, no lo sembró para sí, se lo dio a la primer pareja. Él pobló el planeta y no lo pobló para sí, lo da en administración a la primer pareja. Dio leyes para nuestro bien, no para su bien, o sea, no para el bien de él. Él no resulta beneficiario si nosotros cumplimos o no la ley. Dio leyes sabias y lo hizo para nuestro bien, o sea, nos las dio para nuestro bien. Le dio a su pueblo una tierra abundante, una tierra que la Biblia misma describe como una tierra de la cual fluye leche y miel. Dios, la máxima expresión de esto, dio a su Hijo para la salvación del hombre. Tú y yo estamos aquí hoy porque Dios fue capaz de darse a sí mismo en la persona de Jesucristo para nuestra salvación. Y puedo poner muchísimos ejemplos más, pero Él siempre, siempre nos va a dar el ejemplo. Si nos pide dar, es que Él dio primero. Y aquí hay varios ejemplos.
Continuemos. Algunas formas de dar. Bien, tenemos la primera forma que vamos a ver, la ofrenda. El texto que vamos a utilizar, o que tú vas a utilizar, porque esto es parte de la tarea, te la voy a explicar al final, es Éxodo 25:2. Otra forma bíblica del dar, la primicia, está en Éxodo 23:19. Otra, la limosna, en Mateo 6:3. Otra, el diezmo, Levítico 27:30. 4 formas de dar que nos sugiere la Biblia o que nos muestra, nos enseña la Biblia. No son optativa una u otra. Tenemos que dar en estas 4 formas. No te espantes, no va a pasar absolutamente nada. Quiero que te enteres de la bendición de esto. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y bueno, aquí hay 4 formas de hacerlo. Ofrenda. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La ofrenda es una medida de generosidad. Son recursos que se ofrecen para un bien específico. Por ejemplo, yo puedo ofrendar para la construcción, como hicimos hace algún tiempo, para comprar una lona nueva, y se compró gracias a la ofrenda, la generosidad de cada uno de ustedes o de la iglesia en su conjunto. Podemos ofrendar y yo espero que muy pronto ya estemos haciendo esto, tanto la construcción como el terreno. Podemos ofrendar nuestros recursos para un terreno. Son recursos que yo deposito en el alfolí, etiquetados, o sea, en el sobre yo le pongo para la construcción, o para el terreno, o para la familia fulana de tal, o para lo que ustedes quieran. Pero son recursos que están etiquetados y que los administradores van a saber en qué parte de la contabilidad se pone. Pues, para el Congreso de Niños se nos pidió ofrendar, por ejemplo, botellas de PET y una hermana donó 100 botellas de PET. Qué bendición, ¿no? Se nos pidió traer dulces, eso es una ofrenda. Las botellas de PET que lleguen no se van a ocupar para venderlas y comprar algo, ¿no? Se van a ocupar para lo que fueron destinadas. Los profesores de niños ya tienen el uso que se les va a dar a esas botellas y los dulces igual. Para el aseo, escobas, jabón, etcétera. Para servicio en amor, vamos a tener muy pronto nuevamente servicio en amor. Para los que ya lo vivieron, bueno, pues es ofrenda, ¿verdad? Trae ropa usada, zapatos, trae recursos, brinda tu tiempo, etcétera. Eso es una ofrenda. Yo doy algo como medida, como muestra de mi generosidad. Se puede ofrendar para las personas que estén enfermas. Lo hemos hecho en varias ocasiones, no como una colecta general, sino, bueno, alguien ve la necesidad y ofrenda. Soporte bíblico para la ofrenda. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. En este ejemplo, el Señor está pidiéndole al pueblo que ofrende para la construcción del tabernáculo. Y se lo pide a todo generoso de corazón. Por eso la ofrenda es una muestra de generosidad, a todo generoso de corazón. Es tan abundante como mis recursos y mi generosidad alcance.
Continúo. ¿Qué son las primicias? Las primicias quizás sea lo más sencillo de explicar, porque primicias, bueno, pues su nombre mismo lo dice, ¿no? ¿Qué son las primicias? Es una medida de gratitud y de reconocimiento. Gratitud porque recibí algo y reconocimiento porque reconozco, valga la redundancia, que lo recibí sin merecer. ¿Qué son? Son los primeros frutos, la primer cosecha, etcétera. Ejemplos. Vamos a mirar algunos. Los primeros frutos de mi huerto muchas veces han traído jitomates, peras, etcétera, como los primeros frutos, las primicias de su huerto. Los primeros huevos de mi granja, por poner un ejemplo. No tengo granja, pero quise poner ese ejemplo. Ni huerto tampoco. Mi primer consulta como médico. Vamos, yo puedo ofrendar, no sé, acabo de recibirme de médico. Y bueno, pues quiero ofrendar y voy a la iglesia con el pastor y digo, bueno, esas son de mis primeras o mi primer consulta como médico. Quiero darla aquí en la iglesia. Quiero ofrendarle a alguien mis conocimientos. O, mira, yo cobré tal cantidad por la consulta. Quiero ofrendarla, no ofrendarla, entregar las primicias, perdón, porque estoy reconociendo que soy médico por gracia de Dios. Así que en gratitud yo estoy dando esas primicias. Mi primer salario, eso lo han hecho varios de los jóvenes. Los primeros minutos del día, casi no se habla de primicias y por lo tanto muchas veces no están considerados este tipo de formas de dar. Los primeros minutos de mi día. Despertamos y muchas veces lo que hacemos es salir corriendo porque ya se nos hizo tarde, sin darle gracias a Dios por este día, sin reconocer que si estamos vivos es por una muestra de su misericordia y no porque tengamos suerte o cosas por el estilo. Si ustedes ven, y ese es otro error muy común, se asocia el diezmo, la ofrenda, las primicias y la limosna con recursos económicos. Y por ejemplo, los primeros minutos de mi día. Bueno, no tiene un precio, no es algo económico, no es una moneda o un billete que yo saque de mi bolsa para depositarlo en el alfolí. Son algo que yo recibí y que quiero darlo como reconocimiento de que no lo merezco, pero lo recibí y en gratitud a ello lo doy. El soporte bíblico para lo que les estoy diciendo, Deuteronomio 26:2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Es así, yo tomo las primicias, lo primero de las cosas que Dios me da, los primeros frutos, y lo llevo a la casa del Señor, en donde Él haya escogido para poner allí su nombre. Eso es la primicia, o esos son las primicias. Continuemos. Limosnas. Esta parte del dar es de la que menos se habla porque se tiene un falso concepto de la limosna. La limosna se piensa que es que me vuelve limosnero. ¿En la iglesia se puede dar limosna? Sí, se debe dar limosna y no somos limosneros. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es una limosna? Bueno, es una medida de amor y generosidad. Es una medida de amor y de generosidad. Definición. Son recursos que suplen una necesidad imprevista. Explico lo de la necesidad imprevista. Supón tú que voy manejando por la carretera y que encuentro, no sé, a una persona
de la tercera edad, que se le ponchó una llanta de su auto y está intentando cambiarla y por las limitaciones propias de su edad no puede. Es una necesidad imprevista. Yo me detengo y le ayudo a cambiar su llanta. Son mis recursos, en este caso mi experiencia, mi fuerza, que suplen una necesidad imprevista. Si tú lo ves, la persona que estaba cambiando su llanta y no podía cambiarla, no es un limosnero, ¿verdad? No estaba pidiendo limosna, de hecho, él no estaba pidiendo ayuda, pero yo vi la necesidad y suplí esa necesidad imprevista. Yo no salí a la calle en mi auto pensando en que me iba a encontrar a alguien que tenía que ayudarle a cambiar una llanta. Pero como fue algo imprevisto, yo suplí esa necesidad con los recursos que en ese momento tenía a la mano. La diferencia entre una ofrenda y una limosna es que la limosna son para necesidades imprevistas y la ofrenda son para necesidades que ya están identificadas con anterioridad. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos. Llevar a algún enfermo, por ejemplo, al hospital. No sé, se enferma mi vecino y no tiene auto y es en la noche o está lloviendo o van a ser el bebé de alguien de por la calle. Y yo miro esa necesidad y con mis recursos suplo esa necesidad imprevista. Comprar una despensa para tu vecino desempleado, por ejemplo. Veo la necesidad, suplo la necesidad con mis recursos. En este caso, bueno, pues sí, con mis recursos monetarios. Pero puede ser también con mis recursos en la alacena, ¿no? Lo hemos hecho varias veces. Brindar consuelo a una familia afligida, es decir, voy a visitarla, me pongo a sus órdenes, muchas veces la escucho, oro por ellos. Eso es suplir una necesidad imprevista. Yo no sabía que iba a estar afligida, pero me di cuenta de lo que estaba pasando y voy a ponerme a sus órdenes y con mis recursos suplo, en la medida de lo posible, una necesidad imprevista. Pagar la comida de un necesitado. No sé si ustedes han experimentado esto, pero es bien bonito. Alguien que va a pedir, no sé, estoy comiendo taquitos y llega alguien pidiendo una ayuda y en lugar de darle la moneda más chiquita de mi bolso, le invito a comer unos taquitos conmigo. Eso es una limosna y él no es limosnero. No miremos la limosna y el limosnero con desprecio, o sea, te doy porque tú eres inferior y yo soy mejor y por eso tengo y te doy. No, 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 no. Ninguna de las formas de dar está diseñada por Dios para hacer sentir inferior al otro o superior al otro. No es superior quien da y no es inferior el quien recibe. Simplemente es una forma casuística, vaya, de las cosas. Ayudar a estudiar a un compañero, joven, si tú me escuchas, a lo mejor tú eres muy hábil en alguna materia y tu amigo de la escuela o tu compañero de la escuela no lo es tanto. Una necesidad imprevista sería eso, vamos a tener un examen, él no está bien en esa materia y yo me ofrezco a ayudarlo a estudiar con mis recursos. Tengo la capacidad, tengo la habilidad, tengo el conocimiento, bueno, pues le voy a dar de mis recursos para suplir una necesidad imprevista de él. No me lo está pidiendo, yo se lo estoy brindando porque me doy cuenta de la necesidad. Por eso es una medida de amor y de generosidad, porque no necesitan pedírmela. Yo debo de estar atento a las necesidades con las que me encuentro y mirar cuáles puedo suplir con los recursos que yo tenga. Amor y generosidad. Espero vaya quedando claro, porque es parte de la tarea, ¿eh? Bien. Soporte bíblico. Mateo 6, del 2 al 4.
Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, fíjate que no dice si tú das limosna, sino cuando lo hagas, es decir, el Señor está dando por hecho de que lo vamos a hacer. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira, la limosna es algo importante, tan importante que hay reglas para darla. Debe de ser en secreto, no debo de buscar el ser alabado por los hombres, porque eso me convertiría en un hipócrita. Ni siquiera mi derecha tiene que saber lo que hace mi izquierda. Mi limosna tiene que ser en secreto y mi Padre Celestial que ve en lo secreto me va a recompensar en público, pero yo no puedo dar limosna esperando recibir esa recompensa pública, porque la limosna, recuerda, es un acto de amor y es una medida de amor y de generosidad. ¿Sí? Bueno, ok, vamos bien, continuemos. Otro tema delicado. ¿Qué es el diezmo? Hay mucha controversia. Un día alguien me llevó a la casa de ustedes, todavía ni siquiera éramos iglesia, pero me llevó a la casa de ustedes unas hojas de internet, varias hojas de internet, donde explicaban por qué no es bíblico diezmar. Bueno, pues, ¿qué quería que yo le dijera, no? Pues las recibí, las leí, tenía argumentos bíblicos suficientes para echar por tierra ese argumento que él me daba, pero no se trataba de discutir, porque el diezmo no es una cosa por la cual tengamos que discutir, no es una cosa por la cual tengamos que pelear y no es algo que yo tenga que estar fiscalizando. Hay algunas iglesias que lo hacen y bueno, está bien, eso habla de la transparencia y de la fidelidad de los congregantes, pero en la iglesia no lo fiscalizamos. Yo no sé si tú diezmas o no, y no sé si estás diezmando correctamente porque yo no sé cuánto ganas tú, ni lo voy a preguntar. ¿Qué es el diezmo? Bueno, vamos a ver. Deuteronomio 14:23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Y temer aquí no significa tenerle miedo, significa respetar su investidura. Él es el único Rey de reyes, Señor de señores. Y el diezmo es una medida de respeto, de obediencia, de dependencia para con Dios. Diezmo, una medida de obediencia a Dios, ya lo dije. Cuesta trabajo la ofrenda, la primicia, la limosna. Son cosas que yo doy de acuerdo a lo que yo tengo en ese momento o lo que yo quiero dar. Pero el diezmo es la única forma de dar en donde Dios especifica cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo y cuándo hacerlo, vaya. Y el diezmo es una medida de mi obediencia y mi dependencia de Dios. ¿Qué es el diezmo? El 10% de todas mis ganancias. De todas. El 10% de todas. Eso quiere decir que si sumo todas mis ganancias y me dan 100, yo tengo que apartar para el Señor 10. Si me dan 1000, tengo que apartar 100. No me está diciendo Dios, da el 11 si tienes mucho y da el 9 si tienes poco. Independientemente de lo que tengas,
de cuál haya sido tu ganancia, tú tienes que dar el 10% de la misma. Sigo adelante. El mandato del diezmo tiene caducidad. Porque muchos me han dicho, mira hermano, es que yo creo que los diezmos fueron para el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nada que ver. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, porque para ese tipo de respuestas hay que ir a la palabra de Dios y mirar qué es lo que dice allí. Mira, Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, ¿el diezmo tiene caducidad? Bueno, la respuesta está en la primera palabra del versículo. Vamos a ver qué significa indefectiblemente. Indefectiblemente, según el diccionario, es algo que siempre se tiene que hacer. Algo que siempre se tiene que hacer. ¿El diezmo tiene caducidad? No. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer siempre. Lo tengo que hacer indefectiblemente. ¿Por qué? Siempre vamos a encontrar una razón. Dios no es un tirano que me ordene las cosas y me diga porque yo lo digo. Tiene el poder, tiene la autoridad para hacerlo, pero no lo hace porque también tiene amor. Y nosotros no somos sus esclavos, somos sus hijos, somos parte de su pueblo, somos su novia, somos la iglesia. Entonces, siempre vamos a obtener una razón del por qué hacerlo. Así que vamos a mirar una razón del por qué diezmar. Y aquí en Malaquías 3:6, si tú lees, ya cuando lo veas en tu Biblia, el subtítulo que puso el traductor está en este caso, en la presentación, iluminado de color azul, habla acerca del pago de los diezmos. ¿Por qué tengo que hacerlo? Indefectiblemente, porque tengo que hacerlo siempre, porque yo Jehová, dice Dios, no cambio. Por lo esto, los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Es muy interesante mirar cómo el pago de los diezmos está asociado directamente con eh, una, una característica propia de Dios, su inmutabilidad. Él no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dijo ayer lo va a sostener hoy y lo sostendrá por la eternidad. Una de las razones por las cuales tengo que diezmar es esta. Él no cambia. No dijo, ah, caray, creo que me mandé, el 10% es mucho, yo creo que les voy a rebajar, ¿no? O lo voy a desaparecer. No. Muchos, y al inicio de mi vida cristiana yo me contaba entre ellos, pues a muchos no nos gustaba diezmar. Yo no sé si a ti te pase, pero quien te está hablando, pues le pasaba, porque no había comprendido que es una gran, gran bendición. Pero, bueno, Él no cambia, Él dijo que lo hiciéramos y indefectiblemente lo tenemos que hacer. Continúo. ¿De quién son los diezmos? Bueno, vamos a mirarlo en la Biblia. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Le pertenece. Yo se la estoy dedicando a Dios. A Él le pertenece. Entonces, es muy serio porque yo no puedo disponer de algo que a mí no me pertenece. Si yo intento disponer, no sé, tú tienes un auto y yo intento disponer de tu auto o de tu moto, aquí hay jóvenes que tienen motos bonitas, si yo intento disponer de su moto, pues me van a decir, espérate, no puedes. ¿Por qué? Pues porque esta moto, este auto, estos bienes no te pertenecen.
Si yo intento disponer del diezmo, como no me pertenece, me voy a meter en problemas. Malaquías dice que nos convierte en ladrones y le estamos robando a Dios. Qué terrible, ¿no? Ahí puedes tú leerlo en todo Malaquías 3. De hecho, es parte de la tarea, por eso no estoy abundando en este tema. Bien. ¿Puedo rescatar lo que diezme? Esto se aplica no tanto al depósito en efectivo que ponemos en el alfolí o en el alfolí virtual. Esto se aplica porque antes, por ejemplo, se diezmaban ganado, se diezmaban, no sé, joyas, etcétera. Y entonces, supón tú que no tenías recursos económicos para diezmar, pero querías cumplir con el diezmo. Entonces, ¿qué hacías? Pues diezmabas, no sé, joyas. Voy a poner un ejemplo, joyas. Pero después te dabas cuenta de que había un lazo sentimental con esas joyas y querías rescatarlas. Podías hacerlo, podías llegar con el sacerdote y decir, bueno, mira, estas joyas valen 10,000, aquí están los 10,000, devuélveme mis joyas. ¿Podías hacerlo? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Levítico 27:31. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si puedo rescatarlo, pero entonces tengo que añadir al precio del bien un 5% o una quinta parte más. Es decir, un 20% más. Si eran 10,000, yo tengo que agregar 2,000 más. Es el 20% más, es la quinta parte. Sí puedo rescatarlo, pero bajo esta ordenanza. ¿Por qué? Porque el diezmo, en el momento en que lo doy, es dedicado a Dios, le pertenece a Dios. Entonces, bueno, pues sí puedo rescatarlo, pero el propietario del bien me está diciendo bajo estas condiciones. ¿Dónde tengo que llevar mi diezmo? Y aquí hay otra confusión. Y es una confusión comprensible, vamos a llamarla así, porque como no nos gusta diezmar, estamos buscando cómo salirnos por la tangente. Y entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, es que yo no quiero diezmar en el alfolí. Si yo voy a diezmar, no sé, 1,000 pesos, perdón, prefiero quedarme con esos 1,000 pesos, comprar 1,000 pesos de despensa y dárselo a alguien que lo necesite. Eso, mi amado, se llama ofrenda, no diezmo. ¿Dónde tengo que llevar el diezmo? Bueno, vamos a mirar. ¿Será que lo puedo llevar a los barrios necesitados de la ciudad más pobre? Vamos a ver qué dice la Biblia. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Cuántos? Todos. No los que a mí me convengan, no los que yo quiera, todos. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿dónde tengo que llevar el diezmo? A la iglesia donde me congrego. Ahí está el alfolí. Allí lo tengo que llevar. ¿Para qué se debe de ocupar el diezmo? Bueno, muchos dicen, no, pues es que el pastor está hablando de diezmo porque quiere un carro nuevo o porque quiere irse de vacaciones o por cualquier cosa. ¿Para qué se debe de ocupar el diezmo? Malaquías 3:10 nuevamente. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
¿Para qué se va a ocupar el diezmo o para qué se tiene que ocupar? Para suplir las necesidades de la iglesia, y son muchas. Si muchos, la única necesidad que piensan que tiene la iglesia es darle algo al pastor para su manutención, pero eso no. Miren, la iglesia tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar, si es propietaria predio, tiene que pagar renta si no es propietaria, tiene que pagar mantenimiento, tiene que pagar, pues sí, mantenimiento, por ejemplo, no sé, se funde un foco, o sea, alguna parte tiene que salir el dinero para comprar el foco que se fundió y cambiarlo, ¿no? Tiene que comprar pizarrones, los plumones con que se pintan los pizarrones, las pantallas donde se proyectan las letras de las alabanzas, y así muchísimas necesidades tiene la iglesia, y el diezmo suple algunas de estas necesidades. Así que el diezmo es para que haya alimento en mi casa. Es decir, para que la iglesia pueda funcionar correctamente. Imagínense si no pagáramos la luz. Bueno, pues iba a llegar el momento en que nos las iban a cortar. Y entonces podríamos tener los mejores instrumentos, pero no tendríamos nada de energía con que tocarlos. Podríamos tener las mejores cámaras, pero no podríamos transmitir por internet y así cosas por el estilo. O sea, la iglesia tiene muchas necesidades, muchas en realidad, y de todas ellas tiene que salir, o del diezmo tiene que salir para todas ellas. Sigo. El único lugar donde el hombre, donde el ser humano, donde Dios le permite al ser humano ser probado, es en esta área, en el área del diezmo. Es el único lugar. Véanlo conmigo. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hasta allí ya hemos visto. Pero ¿qué sigue después? Y probadme ahora en esto. Dios diciéndole al pueblo, pruébame, como si Dios necesitara eh, demostrarme algo, como si Dios necesitara demostrarme que Él es confiable, que Él es veraz. Dios no necesita eso, pero dice, probadme ahora en esto. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. El diezmo es el único lugar en la Biblia, o es la única área en la Biblia en donde Dios le dice al hombre, pruébame, pruébame si no soy capaz de hacer lo que te estoy diciendo. Aquí está diciendo, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición sobreabundante. ¿Por qué? Lo hermoso de estudiar la Biblia. Las matemáticas inversas es un término que yo utilizo, las matemáticas inversas o las matemáticas de Dios. Vean esto. El mundo, las matemáticas normales me enseñan que 100 es mayor que 90. Vamos a suponer que voy a comprar bolillos que valen 2 pesos. Si yo llego con 100 pesos, puedo comprar 50. Pero si yo llego con 90, solamente voy a poder comprar 45. Eso quiere decir que 100, según las matemáticas del mundo, es mayor que 90. No estoy diciendo que las matemáticas que conocemos estén mal. No estoy diciendo eso. Las matemáticas son una ciencia exacta y están bien. Pero Dios está sobre las leyes matemáticas. ¿Qué dice Dios en las matemáticas inversas o en las matemáticas de Dios? Recuerden, el mundo dice 100 mayor que 90. ¿Qué dice Dios? Dios dice 90 mayor que 100.
Y si lo ve cualquiera, va a decir, hay un error matemático, te equivocaste, pastor. Eso no es cierto. Y es muy fácil de comprobar desde las matemáticas del mundo. Yo se los dije, si los bolillos valen 2 pesos y yo tengo 100 pesos, voy a alcanzar a comprar 50. Pero si solamente tengo 90 pesos, voy a alcanzar a comprar 45. Esto comprueba que 100 sí es mayor que 90, porque la cantidad de bienes que pude comprar con 100 pesos es mayor a la cantidad de bienes que puedo comprar con 90. Así que está demostrado, sí es cierto. Pero ¿qué Dios dice? 90 es mayor que 100. ¿Por qué? Bueno, miren, vamos a regresarnos al texto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Tú crees que las ventanas de los cielos dependen de cuánto dinero tenga yo en el bolsillo? ¿De qué tan grande sea mi cuenta bancaria? ¿Tú crees eso? ¿Que las ventanas de los cielos dependan de si se devalúa o no el peso, si sube o no el petróleo o si tenemos una inflación histórica? ¿Tú crees eso? Las ventanas de los cielos no están sujetas a las presiones internas del mercado mundial. Las ventanas de los cielos están muy por aparte. ¿Y qué promete Dios? Va a abrirlas. ¿Y qué va a pasar cuando las abra? Va a derramar sobre nosotros una bendición sobreabundante. Y no me confundas, yo no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. No te estoy diciendo, tú da 10 y el Señor te va a regresar 1000. Eso no es cierto. Ahorita lo vamos a mirar, porque es interesante. Mira, regresemos a la lámina donde estábamos. Las matemáticas inversas o las matemáticas de Dios. 100 mayor que 90 o 90 mayor que 100. Desde el punto de vista de Dios, 90 mayor que 100. ¿Por qué? Porque las ventanas de los cielos no están sujetas a lo que dicta el mercado o la economía mundial. Las ventanas de los cielos dependen de otro tipo de economía que no tiene límites, que es la economía de Dios. Continúo. El diezmo es una señal de cuánto dependo de Dios. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo un compañero de oficina que gana exactamente lo mismo que yo. Lo mismo. Ni un peso más ni un peso menos. Según el mundo, como él no va a diezmar, él se va a quedar con 100. Y 100, según el mundo, es mayor que 90. Como yo voy a diezmar, mi salario se reduce en 10% porque estoy diezmando. Es decir, de los 100 pesos que yo recibo, como 10 no son míos porque le pertenecen a Dios, yo los tengo que regresar. Entonces, al inicio de la semana, de la quincena, del mes, de lo que sea, él va a tener 100 y yo voy a tener 90. Si yo me quedo con 90, matemáticamente voy a poder comprar menos. Pero como el diezmo es una señal que yo mismo me doy de cuánto dependo de Dios, y como las ventanas de los cielos no están sujetas a los cambios de la economía mundial, 90 es muchísimo, pero muchísimo mayor que 100. No los veo, pero si yo pudiera verlos, les pediría, a ver, levanten su mano. ¿Cuántos, cuántos hemos tenido recursos hasta de sobra en el momento en que empezamos a tener la bendición y el privilegio de diezmar? Ojo, no estoy diciendo que Dios va a llenar mis bolsillos de dinero. Ahorita vamos a ver cómo es que Dios derrama bendición sobreabundante. Pero miren, las alacenas se llenan, aún con los 90 pesos del ejemplo. El que tiene 100 va a poder comprar menos que los que tenemos 90.
porque las ventanas de los cielos van a estar abiertas para nosotros y para él no. Véanlo. Ageo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿De quién es la plata y de quién es el oro? De Dios. Las ventanas de los cielos no están sujetas a la economía mundial, porque Dios tiene todas las riquezas del mundo como propiedad. Así que no hay límites. Otro texto, Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Por si el oro y la plata te resultan poquito para suplir las necesidades de todos, dice Dios, mira, si yo tengo hambre, no te voy a pedir a ti nada. ¿Por qué? Porque el mundo y su plenitud, todos los frutos del mundo, todas las riquezas del mundo, todos los recursos del mundo, son de Él. Así que las ventanas de los cielos no están sujetas a los cambios de la economía mundial, porque las ventanas de los cielos van a ser suplidas por todos los recursos ilimitados que Dios tiene. ¿Me explico? Aquí hay una pregunta que muchos nos hemos hecho. Por lo menos yo, a lo mejor tú no porque eres ángel, pero yo sí. Dios sí que es muy rico. Esto no es una pregunta, es una afirmación. Sí que es rico Dios. Mi papá es multimillonario. Es más rico, más millonario que todos los millonarios juntos de toda la historia de la humanidad. Si sumamos todos sus recursos, no se comparan ni tantito a los recursos que tiene mi papá. Esto es cierto y ahí hay dos textos que lo prueban, pero ahora ve, si Dios es tan rico como dice, ¿por qué pide que demos? ¿No es una contradicción? ¿Por qué quiere que demos Dios si Él tiene todo? No sé, ¿no debería de ser al revés? Él debería estar dándonos a manos llenas porque Él es rico. No funciona así. ¿Por qué nos pide dar? Bueno, vamos a encontrar la respuesta en la Biblia. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dijo Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, hermano, aquí Pablo nos testifica que tenía un aguijón en la carne. Él lo describe como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Hay muchas teorías acerca de qué era este mensajero, pero la verdad es que la Biblia no lo especifica. Pero debió de ser algo muy fuerte. Y dice Pablo que él clamó 3 veces al Señor para que le quitara ese mensajero de Satanás, ese aguijón en su carne. Y el Señor le responde esto, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué me pide Dios que dé? Porque cuando doy, a comparación de alguien que no da, yo estoy débil en cuanto a recursos se refiere. Otra vez el ejemplo de 100 pesos o 90 pesos. Yo soy más débil, más vulnerable que el que no diezma, porque él tiene 100 y yo solamente tengo 90. Pero ¿por qué me pide Dios que yo diezme, que yo ofrende, que yo dé limosna, que yo dé primicia? Porque el poder de Dios, dice allí, se va a perfeccionar en la debilidad. Dios no quiere llenarme los bolsillos de dinero, porque entonces serían mis recursos, mis capacidades, mis habilidades las que me sacarían adelante. Y un hijo de Dios no sale por sí mismo adelante.
Un hijo de Dios sale adelante y es más que vencedor porque Cristo está en su vida y porque Cristo ya derrotó al enemigo. Por eso, una de las razones por las cuales Dios me pide que dé es para que su poder se perfeccione en mí gracias a que soy débil. Vuélvete vulnerable, no tengas miedo, en verdad. Ahora, porque dar refleja amor y dependencia. Pongo un ejemplo. Yo tengo 3 hijas. Yo recuerdo cuando Gaby, mi primogénita, era bebé, que mi esposa y yo salíamos, no teníamos muchos recursos, aún no los tenemos, pero salíamos a comprar algo. Entonces, no sé, mi esposa necesitaba unos zapatos y salíamos con la niña a comprar los zapatos de mi esposa. Bueno, era más probable que mi hija regresara con un suéter, con una chambrita, con unos zapatos, con todo, aunque nosotros regresáramos como nos fuimos, sin nada. ¿Sabes? No nos dolía y sigue sin dolernos. Yo creo que a ningún padre le duele darle algo a su hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. El que yo pueda darle algo a mi familia me hace sentir muy bien porque es un reflejo de mi amor. Ese don que le estoy dando a mi familia, sus zapatos, ese gusto, ese viaje, ese vestido, esa medicina, es un reflejo del amor que yo tengo para con ellas. Es lo mismo con Dios, exactamente lo mismo. Yo reflejo el amor que le tengo cuando soy capaz de desprenderme de algo mío para dárselo a Él, no porque Él lo necesite, sino porque así reflejo mi amor. Y además reflejo mi dependencia, porque matemáticamente 100 siempre va a ser mayor que 90. Yo reflejo mi dependencia porque con menos recursos, dependiendo de Dios, yo voy a tener suplidas mis necesidades. Mira esto, tendré más dinero por diezmar. Esto lo responden de forma afirmativa los de la teoría, los desde la doctrina de la prosperidad. Ellos te van a decir, sí, tú diezma y mientras más diezmes, Dios más te va a dar y todo se va a volver como si te sacas la lotería diariamente. Eso no es cierto. Tengo más dinero por diezmar. ¿Qué dice la Biblia? Sorprendentemente que no. No voy a tener más dinero por diezmar. Al contrario, voy a tener menos. Otra vez, 100 es mayor que 90. Si yo soy un hijo de Dios y recibo 100, en realidad con lo que me voy a quedar son con 90. Así que no tengo más dinero por diezmar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, ve lo que sucede. Malaquías 3:11, la primer palabra del versículo, reprenderé. ¿Qué quiere decir reprender? Parar en seco, echarlo fuera, correrlo, desaparecerlo. Eso es reprender. Reprenderé también por vosotros, yo no puedo hacerlo, pero él sí, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es eso de reprender al devorador por nosotros? Bueno, antes de diezmar, y eso es un testimonio, la luz me lucía menos, es decir, yo pagaba recibos más altos de energía eléctrica. El tanque de gas me duraba menos días. Nos enfermábamos más seguido. Los zapatos se desgastaban más rápido. Se perdían más cosas. ¿Qué sucede? El devorador, que es Satanás mismo que está robándome
mis recursos, haciendo que se gaste más energía eléctrica, que se acabe más rápido el gas, etcétera, es reprendido. Ya no actúa sobre mis bienes. Y entonces, aunque yo tengo menos, me luce más. Hay un testimonio de un hermano. Antes, pues no había los medios de transporte ni los medios de comunicación con los que ahora contamos, y él tenía un bochito viejito ya, y él iba hacia Ojo de Agua, eh, y venía de los pueblitos de por aquí, de San Andrés, creo, y era en la noche. Esa carretera era terracería y estaba sola. Entonces dice que se le acabó la gasolina a su bochito en medio de la noche, en medio de la nada. ¿Cómo comunicarse si no había teléfono celular? ¿Cómo hacer algo? Corría riesgos y ahí iba a tener que pasar la noche, en el mejor de los casos, con mucho frío. En el mejor de los casos, porque era riesgoso. Pero llevaba agua y se puso a orar. Y dice que el Señor le dijo, échale agüita al tanque de gasolina. Todos sabemos que si yo le echo agua al tanque de gasolina, echo a perder el motor. Pero él obedeció. Echó la agüita que llevaba. Y el Señor le dijo, bueno, ahora arranca el motor. Y agarró y ¡chum! Prendió. Y prendió mejor que cuando llevaba gasolina el tanque. Y esa agüita en el tanque de gasolina fue el combustible que lo llevó a salvo a su casa. Eso es reprender al devorador. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso, ¿no? ¿De qué te sirve tener 100 en lugar de 90 si te vas a gastar 50 en medicinas cuando el que tiene 90 no se va a gastar nada? Dime, ¿quién tiene más entonces? Y hay muchos ejemplos. Yo recuerdo un campamento de jóvenes en donde eran muchos jóvenes y pocos tamales. Y así, matemáticamente, no iban a alcanzar los tamales para la cantidad de jóvenes hambrientos que había en esa noche. Pero empezamos a sacar tamales del bote de tamales. Y comieron tamales todos y desayunaron tamales. Porque Dios puede reprender al devorador, puede multiplicar los recursos. No multiplicó 5 panes y 2 peces y alimentó como a 15,000 personas. Eso es, mi hermano. Así que no tengas miedo de depender de Dios. Diezma 10% de tus ganancias. Es muy importante que tú aprendas a vivir bajo la economía de Dios. Continúo. En el Nuevo Testamento, me han dicho muchos, ya no se habla del diezmo. Me lo dicen como pregunta y me lo dicen como afirmación. Bueno, vamos a mirar si esto es cierto. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, diezmar, sin dejar de hacer aquello. Cumplir con la ley es importante y no eso me va a eximir de diezmar. Es decir, en Israel se diezmaba. ¿Cómo de que no? ¿Por qué casi no se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento? Porque era una ley establecida. Ya era una ley establecida. Y así como muchas leyes, por ejemplo, las leyes sanitarias, ¿no? La ley sobre la lepra, bueno, un leproso tenía que ir tocando una campana y gritando inmundo cuando se acercara a una zona habitada. ¿Por qué ya no se hace énfasis en esto en el Nuevo Testamento?
porque ya era una ley conocida, ya era una ley establecida. Entonces, bueno, en Israel se diezmaba. Otro ejemplo del Nuevo Testamento. Lucas 18, del 11 al 13. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora ve cómo se describe el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Y qué más hacía? Doy diezmos de todo lo que gano. Era una ley establecida. No necesitaba mencionarse porque era una ley establecida. Es como la luz roja o la luz verde o la luz amarilla de un semáforo. No hay instrucciones abajo de cada semáforo de lo que significan las tres luces. ¿Por qué? Porque es algo establecido ya al inicio, cuando se empezaron a poner los semáforos, pues sí había que explicarle a todos lo que significaba cada una de esas luces. Pero como ya es algo establecido y es algo que se sabe, ya no es necesario recalcarlo. Si acaso me lo enseñan cuando voy a la primaria, ¿no? La luz roja, la luz verde, la luz amarilla, pero después de allí ya se sabe, ya no se necesita repetir. Así que los israelitas diezmaban. Otro ejemplo, neotestamentario. Ok. Bueno, para ponerte este ejemplo necesitamos contestar esta pregunta. ¿De quién dijimos que eran los diezmos? Dijimos que eran de Dios. Entonces, palabras de Jesús, Mateo 22, 21. Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César. ¿Y qué? ¿Cómo? A ver, hasta aquí te escucho. Y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién son los diezmos? De Dios. Por lo tanto, hay que dárselos. Sin discusión. Son de Él. No puedo negociarlo. El 10% de todas mis ganancias le pertenecen a Dios. Y es por eso, por lo que resulta tan incómodo y tan difícil diezmar. Porque solamente lo asocio con mis ganancias. Y sí es cierto, está ligado, amarrado a mis ganancias. Pero hay otras formas de diezmar, sin dejar de hacerlo de las ganancias. Tengo que diezmar de más cosas. Y eso es parte de la tarea que tú vas a hacer. Deuteronomio 16, 17. Con esto voy a concluir. Cada uno, con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí lo importante es la conjugación del verbo haber. Hubiere. No dice habré. No está en un futuro. Es algo que ya se concretó, es una acción ya concretada. Lo hermoso de esto, hermano, es que Dios primero nos da y después nos pide dar. Sí, sí, sí. Dios no te pide que diezmes de algo que no has recibido. Dios dice, diezma de tus ganancias. Dios no te pide que ofrendes de algo que no tienes. Según el corazón generoso de cada quien, lo leímos al principio del tema. Dios no me pide dar algo que no tenga. Él me da lo que tengo para que después de eso que tengo, yo dé un poco. Y como Dios no se queda con nada, Él reprende al devorador y hace muchas otras cosas. Dios primero nos da. Así que, hermano, ¿cuánto debes de diezmar? Checa cuánto tienes de Dios. Te voy a ayudar un poquito con la tarea, porque a veces solamente asocio el diezmo con dinero. Y dice el 10% de todas tus ganancias. El 10% de todas tus ganancias.
Ok. Dime, ¿cuántas horas recibes al día de parte de Dios? Yo recibo 24, no sé si tú recibas menos o recibas más. Yo recibo 24 como la gran mayoría, si no es que todos los seres humanos. ¿Eso es ganancia o no? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas 24 horas? Diezmar. El 10% le pertenece a Dios. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Es diezmar de mis recursos, de lo que Dios me da. De eso doy. Que no te duela dar el diezmo, que no te duela ofrendar o dar una primicia o dar una limosna, porque si tú tienes recursos para hacerlo, es que los recibiste de Dios previamente. Así que cuando te des cuenta de que puedes diezmar, en lugar de que te duele el codo, mejor dale gracias a Dios porque tienes la posibilidad de darlo, porque Él te lo dio primero. Continúo. Tarea. Yo sé, ya me estás mirando feo, ¿verdad? Bueno, tarea. Desarrolla los siguientes puntos. Y ahorita te explico qué quiero decir con desarrollar. ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué es la primicia? ¿Qué es la limosna? ¿Y qué es el diezmo? Tengo que desarrollarlos. Yo te di algunas citas base. En base a lo que diga tu cita, desarrollalo. El diezmo es esto, la ofrenda es esto. No me pongas solamente una definición. Desarrollar quiere decir profundizar un poco más. Tampoco te estoy pidiendo que me des un estudio bíblico completo, no, no, no. Pero ya te enseñó Elizabeth, mi hija, a preparar un estudio bíblico. Ya te enseñó cómo sacar objetivos, ya te enseñó todo eso. Bueno, en base a lo que ella te enseñó y tomando como base estos textos bíblicos, desarrolla de una forma muy concreta, muy breve, los 4. No es que elijas uno, tienes que desarrollar los 4. Yo ya te di varios tips para desarrollarlo con la exposición que acabo de dar. Esa es la primera parte de la tarea. La segunda parte de la tarea menciona al menos, y subrayo al menos, 4 formas de diezmar. Yo ya te di 2, así que prácticamente, si las quieres utilizar, ya tienes la mitad de la tarea hecha. ¿Cuáles 2 te di? El 10% de tus recursos materiales y el 10% de las horas de tu día. Ya tienes 2, te faltan otras 2. Por eso, primero te dije, desarrolla el tema del diezmo y te di un versículo base, para que después menciones otras 2. No te pido que hagas un estudio bíblico ni que justifiques nada, simplemente menciónalas. 10% de mis ganancias, 10% de las horas de mi día, 10% de X, 10% de lo que tú quieras. Solamente menciona al menos 4. A mí me gustaría que mencionaras más, pero al menos 4. Ahora, esta tarea tiene por objetivo que tú y yo que ya la desarrollé, nos demos cuenta de lo hermoso que es dar. Palabras de Cristo, más bienaventurado es dar que recibir. Y al hacer esta tarea te vas a dar cuenta de muchos aspectos que quizá yo no te lo pude explicar aquí. Pero tú, metiéndote con Dios, vas a obtener mayor información. Entonces, si tienes dudas de la tarea, por favor, contáctame por el grupo, por mi WhatsApp personal o el domingo, mañana en la predicación, bueno, en el servicio dominical, para que pueda aclararte a qué me refiero con tarea. Y por último, muchas gracias. Dios les bendiga. Padre, quiero agradecer muchísimo la oportunidad que tú me diste de compartir ese tema y pedirte en el nombre de Jesús
que nos ayudes a todos a vivirlo. Bendice la economía, la salud, la familia, la integridad, la seguridad de cada una de las familias aquí representadas y ayúdanos a vivir bajo tu cobertura y bendición. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.